Shalom, Ubrajot, queridos hermanos. La paz del Eterno esté con todos ustedes. Les saluda vuestro hermano David, de la zona de España, de la nación de España, en el sur de España. Estamos en una conferencia, queridos hermanos, en vivo y en directo. Saludos a los que sois visitantes por primera vez aquí en este lugar. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para todos ustedes. Somos la congregación, queridos hermanos, llamada la Asamblea de Yahweh en España. Asamblea de Yahweh España, Pescadores para Masías, en la zona del sur, como bien estaba diciendo hace unos pocos momentos. Saludo a los que estáis aquí en este lugar. Empiezo saludando desde arriba hacia abajo. Saludo a Rocío. Saludos a Rocío. Ella es hermana en la fe, como también es mi esposa. Yahweh me la bendiga mucho. También saludos a Hey con Y, Hey con Y, porque hay dos Hey, así que saludo a Hey con Y, que es nuestro hermano Javier Torres, que es mi primo en la carne. Yahweh me lo bendiga mucho. Salón Ubraja, paz y bendición para tu vida. Javier, paz. También saludos a la hermana Migdal Magim, que ahí en su nick tiene puesto Migdal, pero es nuestra hermana Migdal Magim, también de la Asamblea de Yahweh Internacional. Yahweh nos la bendiga mucho. Saludos a nuestro hermano Moré y pastor también, una congregación israelita de las raíces hebreas allá en Venezuela, en Acarigua, nuestro hermano Gilbert Colina. Saludos, hermano Gilbert. Shalom Ubraja, paz y bendición para tu vida. Y como también quisiera deciros, Shana Tová, feliz año nuevo bíblico y hebreo. Amén. Bueno, también saludos a la nueva persona que nos visita hoy por primera vez. No sé su nombre real, su nombre verdadero no lo sé, sé su pseudónimo o bien su nick que aquí tiene, que es Hey, el segundo Hey. Este no es con Y, sino con I latina. Pues que el Eterno también le bendiga mucho. Shalom Ubrajot, paz y muchas bendiciones para tu vida. Sin más preámbulos, queridos hermanos, voy a comenzar con la enseñanza y esta conferencia que es en vivo y en directo. Sí, querido hermano Gilbert, yo también estoy contento de verte, que tú estás por aquí. Estoy leyendo que me estás poniendo que estás contento de verme y de oírme. Pues yo también muy contento de verte a ti, querido hermano Gilbert, por estos lugares. Yahweh te bendiga mucho. Como os estaba diciendo, queridos hermanos, ya tenía anunciado, queridos hermanos, desde hace ya tiempo, que los domingos nos traía la conferencia, la enseñanza, nuestro hermano Gilbert Colina, aquí presente. Pero por problemas momentáneos de la conexión de internet, que falla bastante allí en Venezuela ahora, pues hoy no ha podido ser, y aparte por otros asuntos también. Hoy no ha podido ser, hoy la doy yo la enseñanza, esta conferencia, queridos hermanos, más él mañana se ha ofrecido para dar lo que hoy no he podido dar, que es la conferencia y la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bueno, queridos hermanos, sin más preámbulos, sin más rodeos, quisiera comenzar con este tema que ha puesto Yahweh en mi corazón. El Eterno, el Todopoderoso, el Creador de los cielos, el Creador del universo, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro poderoso, ha puesto en mi corazón dar este tema, que lo tengo como titulado El infierno. ¿Qué es y dónde está? ¿Es real lo que enseñan sobre este lugar? Las fuentes, queridos hermanos, que he ido cogiendo para este estudio provienen de dos autores muy reconocidos dentro del movimiento israelita, mesiánico y nazareno, que son los hermanos Adriu N. Duher
y nuestro hermano y Moré, nuestro de la Asamblea de Yahweh Internacional, Joseph Álvarez Rivera. Pues queridos hermanos, quisiera comenzar diciéndolos de que un ministro, un predicador evangélico posiblemente, escribió recientemente una carta muy sarcástica al hermano Álvarez, autor de este estudio que os estoy dando en esta noche. Y aparte de este tema, burlándose considerablemente de ellos, como de Álvarez, nuestro Moré, como también de este hermano que os he nombrado al principio, queridos hermanos, como del hermano Adlio Duger, porque según él, este ministro o predicador, nosotros no creemos en el fuego del infierno. Sus comentarios indicaban que si eliminamos el miedo al fuego del infierno, estaríamos animando a la gente a pecar y a vivir vidas impías. Ese ministro, sin embargo, debería, queridos hermanos, entender que no es el miedo, sino el amor lo que lleva a la gente al arrepentimiento y a la salvación. Cuando se le enseña correctamente a la gente acerca de nuestro amante creador, lo que él ha preparado, queridos hermanos, para sus criaturas como nosotros, y todo acerca de su hermoso carácter y sus atributos de bondad y amor. Esto es lo que lleva a la gente a un verdadero arrepentimiento y a la salvación. Vayamos a las Sagradas Escrituras. Notemos los siguientes pasajes, lo que dice. Primeramente en el libro de Romanos, capítulo 2, Romanos 2, versículo 4. Dice así de esta manera, leyendo en el nombre de Yeshua HaMashiach: la bondad del Todopoderoso te guía al arrepentimiento. Ahora lo voy a leer en otras de las versiones de la Biblia. En la versión muy conocida como la Reina Valera. Romanos 2:4, como bien he dicho. Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En pocas palabras, lo que he dicho al principio, la bondad del Todopoderoso te guía al arrepentimiento. Vayamos al libro de 2 Corintios 7, lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, donde está diciendo que la tristeza, según el Todopoderoso, obra arrepentimiento para salvación. Fíjate cómo lo dice en la Reina Valera, 2 Corintios 7, verso 10. Porque la tristeza, que es según Dios o Elohim, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vayámonos ahora al libro de Primera de Yohanan, Primera de Juan, diciéndolo en el castellano, para aquellos que no entienden mucho el hebreo o no están muy familiarizados aún con el hebreo. Primera de Juan 5:3. Dice así: pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Te lo voy a leer en otra de las versiones. Este es el amor del Todopoderoso, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Está diciendo casi lo mismo conforme lo he leído en la Reina Valera. Si no, sería lo mismo.
durante un servicio o un culto de testimonio, cuando estaba el hermano autor de este estudio dedicado a una obra de evangelización en Estados Unidos, recuerda él bien a una mujer que se levantó en la audiencia y dijo: le doy gracias al Todopoderoso porque soy una cristiana, porque era una congregación cristiana, porque soy una cristiana temerosa del infierno. Fíjate lo que dijo esta mujer. Aquella mujer, como millares de otras personas enseñadas por ministros, por predicadores, y también tiene una cosa, y falsos apóstoles y falsos enseñadores, ignorantes de los anteriores pasajes, se había perdido el gozo de la verdadera salvación, que se entiende por el conocimiento de la bondad de nuestro amante creador. Conocerlo mejor es amarlo más. Y cuando uno se da cuenta de que lo ha desobedecido y ha andado en pecado, contrario a su voluntad, uno se siente triste. Como bien leímos antes en 2 Corintios 7. Uno se siente triste por su pasada vida de desobediencia. Y así la tristeza, queridos hermanos, es según el Todopoderoso obra arrepentimiento para salvación. Los publicadores que publicaron este estudio que estamos dando y además este tema tan interesante, creen en el infierno. Los publicadores que lo publicaron en aquel entonces, ellos creen en el infierno, como le explicaremos más adelante. El verdadero carácter de nuestro creador, vamos a hablar un poquito del carácter de nuestro creador. En más de 200 pasajes, se nos dice que nuestro creador es un ser misericordioso. Dice en Lucas capítulo 6 verso 36, queridos hermanos: sean misericordiosos como su Padre en el cielo es misericordioso. Él es rico en misericordia. Vayamos también, si queréis, a Efesios 2:4. Efesios capítulo 2 verso 4 dice así de esta manera: por eso Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Bendito sea su nombre. Estamos diciendo, queridos hermanos, aleluya, que Él es rico en misericordia. Su misericordia es grande sobre los cielos. Lo pueden leer ustedes en Salmo 108, verso 4, y también en el Salmo 103, verso 7, y como no, en el 118, versículo 64, que es el que voy a leer directamente. Salmo 118, versículo 64. He dicho 118, 64 y está equivocado. Sería el 90-14, queridos hermanos. Y perdónenme las molestias. 90-14, que dice: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Amén. Podríamos llenar esta página, podríamos llenar este testimonio o estudio con pasajes semejantes que muestran que Él es un ser misericordioso, amante y compasivo. La definición de la palabra misericordia, como será en el diccionario de Webster, es piedad, favor, abstenerse de hacer daño o castigar a los ofensores,
los enemigos o las personas en poder de uno. Bondad en exceso que no podría exigirse como justicia. Si le dijera, queridos hermanos, o le dijéramos, o le pudiéramos decir a la gran audiencia que pudiese ver este estudio, a los televidentes o a los que lo vean cuando esto esté grabado, en el grabado, o metido en la página nuestra del YouTube o de cualquier página nuestra de nuestro ministerio, si le podemos decir o le pudiéramos pedir que levantaran las manos todos los que creen que el Creador es un ser misericordioso, estoy seguro y segurísimo de que todos levantarían rápidamente las manos, que todos creerían que el Todopoderoso es un ser misericordioso. Toda persona que cree en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras haría lo mismo en vista de los centenares de pasajes que repiten una y otra vez que Él es un ser misericordioso, amante y bueno. Y todos estamos de acuerdo con esto. Amén. Claro de que sí. En Jerusalén, podemos ver a menudo burros que jalan, tiran de carretas llenas de vegetales, verduras del mercado. Supongan que uno de esos burros se espantara y escapara, regando, tirando toda la verdura, todos esos vegetales por la calle, y que el dueño, para castigarlo, le amarrara la cabeza al animal de un poste y las patas traseras al otro poste, para castigarlo, y luego le pusiera fuego debajo y lo quemara lentamente hasta que muriera. La pregunta sería la siguiente: ¿describirían en los periódicos a ese hombre, cuando salga ese titular de lo que ha hecho este hombre, como un hombre amante y misericordioso, o lo considerarían más bien como un salvaje, cruel y despiadado? Yo creo que como un salvaje, cruel y despiadado. Amén. El burro, queridos hermanos y televidentes que me están viendo y escuchando en estos momentos, podría durar un día o dos en su lenta tortura, pero la muerte finalmente pondría término a su sufrimiento. Sin embargo, hombres y mujeres inteligentes ponen a nuestro amante creador, al Todopoderoso, a Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro poderoso, en un nivel más bajo aún, y más brutal y cruel que ese, porque dicen que Él va a mantener a desafortunados muchachitos, muchachitas, por no decir niños y niñas, porque hay mucho tipo de mentalidad en todo el tiempo que he estado dentro del cristianismo, dentro de la creencia bíblica, queridos hermanos, que he visto como muchos dicen que los niños no, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso he dicho muchachitos, pero quién sabe si niños y niñas también, hombres y mujeres, vivos en un lago de fuego, torturándolos para siempre. ¿Cómo puede ser eso cuando repetidamente se habla de Él en toda la Biblia como un Padre de amor? Es imposible, amén. Se habla como que es un Padre de amor, compasivo y misericordioso. Hay un gran número de tratados por ahí que describen un lago de fuego, un lugar que ellos llaman infierno, con niños, muchachos o muchachas y personas de todas las edades, no importa las edades, retorciéndose de dolor y agonía, gritando por misericordia y siendo torturados, fritos y asados mes tras mes, año tras año y noche por toda la eternidad. La Biblia no enseña semejante doctrina, como se irá demostrando y enseñando más adelante dentro de este mismo tema en este estudio de hoy, en estos momentos. Los ministros, los distintos predicadores, queridos hermanos,
deberían avergonzarse de rebajar el carácter de nuestro Creador más bajo que el del más bajo, cruel y malévolo criminal o salvaje que haya vivido jamás. ¿Qué piensa realmente el Todopoderoso de tales hombres que se llaman a sí mismos predicadores y que llevan a millones de personas a considerar a nuestro amante misericordioso Criador como un depravado, inhumano y villano salvaje? Queridos hermanos, que carece de toda misericordia o piedad, que se deleita en el dolor, que se deleita en la miseria, en la tortura y sufrimiento sin fin de los seres humanos de su propia creación. Si existiera un lugar como el que ellos se deleitan en describir para asustar a la gente de sus iglesias y hacer que se sientan obligados a pagarle el salario al predicador, como hoy día dentro de estas iglesias del evangelio de la prosperidad, y a sufragar los gastos de la iglesia, el Creador sería el responsable por tal lugar. Él lo hizo, lo planeó y lo formó a causa de un acariciado odio y un salvaje deseo de venganza y unas ansias de diversiones paganas, tales como los gritos y lamentos de millones sobre millones de estas desafortunadas criaturas, hombres, mujeres, muchachos, muchachas, jóvenes. Esta enseñanza diabólica surge del antiguo paganismo, inventada con un propósito de ganancia, activada por el amor al dinero. Hermana Mindarmayin, estamos en vivo y en directo actualmente. Si me estás viendo, quisiera que supiera que estamos en vivo y en directo. Es aquí mismo. No sé si estarás con la televisión en pausa o con el volumen quitado. Si alguien le puede decir, dice la hermana que no ve el mensaje en vivo y está preguntando que dónde es. Si alguien le puede decir, Rocío, si estás ahí, o Gilbert Colina, que también entiende esto, le puede decir que estamos en vivo y en directo actualmente en este momento. Amén. Bueno, prosigo con la enseñanza. A ver quién nos contestó la hermana. Ah, ok. Hermana Mindalmayin, shalom, shalom. Estamos con el tema del infierno, sobre lo que enseña realmente la Sagrada Escritura sobre este lugar y no lo que enseña las religiones paganas. Bueno, listo. Proseguimos, queridos hermanos y hermanas y visitantes que nos visitáis hoy por primera vez. Estamos diciendo que este estudio en defensa, porque este estudio es en defensa, defendiendo el carácter de nuestro Padre Celestial. Le vino muy definidamente a este autor y siervo del Eterno durante toda la noche sobre su cama allí en Jerusalén. El sueño escapó de sus ojos y todas esas horribles e injustas acusaciones con las que están envenenadas las mentes de todo el mundo pesaban tanto sobre él, sobre este siervo de Yahweh, que no podía dormir en esa noche. Estoy hablando del autor, de donde yo he tomado todas estas fuentes para este estudio. Él mismo sentía una y otra vez la impresión de que debía hacer algo en su defensa, como hoy, que estoy yo tomando a través de este medio, de esta televisión, tomando también para que esto se sepa. Amén. Defendiendo el carácter del Eterno, el carácter de Yahweh, defendiéndolo a Él, y no que lo están tratando como un ser malvado, y no como un ser como lo que es, de amor, porque Él es amor, de misericordia, porque Él es todo misericordia. Tenemos que estar eliminando esa infame y desafortunada
calumnia contra su majestuoso, noble y amante carácter, queridos hermanos, como se describe realmente en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Vamos a hablar sobre un lugar que también inventó, queridos hermanos, el cristianismo y sobre todo la religión católica, lo que conocemos como la religión de los curas, de las monjitas y demás, con respeto, que es el purgatorio. El purgatorio, un supuesto lago de fuego donde se dice que van los pecadores para purificarse. Su estadía allí depende de las oraciones de los sacerdotes, quienes reclaman tener el poder de sacarlos de allí a fuerza de rezos y llevarlos a salvo al otro lado. Los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana reciben inmensas sumas de dinero de los ricos para sacar rápidamente de allí a sus seres queridos y así minimizar, hacer más pequeño su sufrimiento. El clero protestante, los predicadores evangélicos, que sería el clero protestante, que es la religión derivada de la católica, el protestantismo, en general todo lo que es el clero, ya sean líderes dentro de la iglesia protestante, pastores y demás, enseñan también que el infierno, queridos hermanos, es un lago de fuego donde las personas sufren en estado consciente. Pero en lugar de estos clérigos, pastores, predicadores, orar para sacarlos de allí por dinero, como hacen los curas, asustan a la gente predicándoles sermones sobre el fuego del infierno para aumentar sus congregaciones y así conseguir que la gente mantenga sus ministerios. Tremendo. Yo lo sé, queridos hermanos, porque durante muchos años yo he sido evangélico y luego fui pastor evangélico también. Así que yo soy uno de los que puedo dar fe de ello, de lo que ocurre dentro de las iglesias protestantes. Si la gente no hace esto y pierden su interés y su membresía en la iglesia, de seguro van al infierno, a sufrir los dolores del tormento para siempre. En ambos casos, esta doctrina diabólica, errónea y antibíblica, que es lo peor de todo, antibíblica, se usa para propósitos mercenarios. Se usa para propósitos mercenarios, sí, queridos hermanos. Y eso es manipular, como bien está diciendo aquí nuestro hermano Gilbert Colina. Yahweh lo bendiga mucho. A muchos del clero les importa poco difamar. Les importa poco difamar y rebajar así el carácter del Todopoderoso, poniéndolo más bajo de que el más depravado y salvaje villano de la humanidad. No hay un déspota humano que sea tan cruel y despiadado como para quemar y torturar con fuego a otro ser humano por 30 días. Y no digamos nada de la eternidad. 30 días son 30 días, al final se acaban, pero no digamos nada de la eternidad. Lo vuelvo a repetir. Amén, queridos hermanos. Recuerden los pasajes que nos enseñan que es la bondad del Todopoderoso lo que lleva a la gente al arrepentimiento, y el amor del Omnipotente que impulsa a la obediencia, no el énfasis en un monstruo brutal más depravado que nuestros peores criminales. Saludos a la hermana Miledis. Shalom, hermana Miledis. Estamos en vivo y en directo. Bienvenida a nuestra congregación virtual Asamblea de Yahweh España. Ya me conoces, soy tu hermano David, pescador para Masía. Bienvenida. Seguimos, hermanos, con este estudio. Y ahora voy a hablar de un caso, del caso de Roberto
Ingersoll, que muchos de ustedes seguro si han leído o bien han podido escuchar sobre este caso. En los primeros días de la vida de este señor Ingersoll, que muchos de ustedes lo conocerán, como bien he dicho, se cuenta que fue lo que hizo de él más notorio infiel que el mundo haya conocido jamás. La maestra de la escuela dominical le dijo a la clase de niños que si no eran buenos irían al infierno. Atento a este testimonio, porque este tipo de testimonio que te voy a contar ahora, queridos hermanos, está sucediendo en la vida real hoy día también. Estoy diciendo que la maestra de la escuela dominical le dijo a la clase de niños que si no eran buenos irían al infierno y serían atormentados y torturados para siempre. Él, hablando de este niño, Roberto, como he dicho antes, que no lo recuerdo bien, y que... A ver, un momentito, hermano, que lo leo. Ingersoll. Estamos hablando de cuando él era niño y estaba en la escuela dominical. ¿Ven? Él le preguntó a la maestra qué significa esa palabra, para siempre. ¿Y cuánto tiempo duraría eso? Ella les dio esta ilustración. Fíjate ahora la ilustración que le pone. Dijo ella: supongan que un pajarito viniera de una de las estrellas y tomara un granito de arena y lo llevara a la estrella y llevara un granito cada año. Ustedes estarían en el infierno por todo el tiempo que le tome a ese pajarito llevar todo el mundo grano a grano a esa estrella. Entonces este niñito, Robertito, le preguntó quién había hecho ese lugar de tortura. Y ella le dijo, hablando cristianamente, Dios. Y ahora hablando en nuestro lenguaje Kadosh, Elohim. Se dice que Robertito resolvió ser un enemigo de ese Elohim, del que se le llama en el cristianismo Dios, y de su libro, enemigo también de su libro, la Biblia, mientras viviera. Eso fue una promesa que se hizo él mismo, ser enemigo de Elohim, Dios, y ser enemigo del libro de ese Elohim o Dios, que sería en contra de la Biblia, y que sería enemigo mientras que él viviera. Y así fue, queridos hermanos. Los libros que escribió en contra de la Biblia, los libros que él escribió en contra de la Biblia, se encuentran donde quiera y en muchos idiomas. Así, esa antibíblica difamación de nuestro amante creador destruyó, en este caso, la fe y le robó a incontables millares de personas la eternidad. Y hoy día sigue ocurriendo así. A millares de millares está robando ese pensamiento de doctrina, ese pensamiento de emunah, de fe o de enseñanza, en contra de lo que enseña realmente la palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia. Queridos hermanos, está robando la eternidad a millares de millares. Esa es una doctrina engañosa que le oculta la verdad al mundo, y se aprovechan de ella los sacerdotes y clérigos para llenar sus bolsas a costa de las viudas y los huérfanos. Está hecha, queridos hermanos, para apoyarse en la interpretación errónea de algunos pasajes de la Biblia que vamos a ir mirando ahora, los cuales, cuando se interpretan de esa manera, envuelven a toda la Biblia en una contradicción directa que también destruye la fe, la emunah, de las almas honradas e inteligentes, produciendo millares de infieles. El asustar, queridos hermanos, a la gente para que se una a la iglesia
y que permanezcan fieles a la obra del Maestro, es exactamente lo opuesto a su enseñanza y produce miembros de iglesia, pero no creyentes nacidos de nuevo. Amén. Está produciendo miembros de iglesias y a montones, pero no está haciendo creyentes nacidos de nuevo. Y lo que Él quiere, que seamos creyentes nacidos de nuevo. Amén. Al nombre de Yahweh sea toda la gloria. Voy a hablar sobre el destino de los impíos. Presentamos aquí unos pocos de los muchos pasajes que describen el destino final de los impíos. Vamos a ir a la Sagrada Escritura en los Salmos 37, 20. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo allí. Salmo 37, 20. Para nuestro hermano o visitante que nos visita, que tiene como nombre dentro del chat Tono Alcoy. Bienvenido. Y Shalom, Ubraja, paz y bendición para tu vida. Estamos en vivo y en directo. Y eres bienvenido, como te estoy diciendo. Bueno, prosigo. Estamos viendo en los Salmos 37. Salmo 37, versículo 20. Dice así. Lo voy a leer primeramente en esta versión que tengo aquí en la mano. Reina Valera. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Yahweh como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. En otra de las versiones, y voy a leerlo ahora en la Biblia Católica Cantera Iglesia, que dice así de esta manera: sucumbirán en cambio los impíos y los enemigos de Yahvé, cual galanura de los prados se desvanecerán igual que el humo. El humo se disipa, se desaparece. O así mismo serán las almas de los impíos, se disiparán, dejarán de ser. No que tengan una vida eterna, eso tranquilos, que ahora lo veremos poco a poco, cada uno de estos puntos tan importantes dentro de este tema que estamos aclarando y estudiando en estos momentos. Dice en el libro de Nahum, busquen Nahum capítulo 1 versículo 10. Yo te lo voy a leer en la Reina Valera del 60, que dice así de esta manera. Nahum capítulo 1 verso 10. Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. Vayamos, queridos hermanos, a otro versículo más, que sería en Malaquías, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y este es en la versión BIM, versión israelita nazarena. Todos los arrogantes y todos los practicantes del mal serán paja. Y el día que viene, dijo Yahweh de los ejércitos, los convertirá en ceniza y no les dejará ni raíz ni rama. Vamos hasta el capítulo 3 del mismo Malaquías, versos 19 al 20. Serán polvo bajo los pies de ustedes. En pocas palabras, queridos hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver también lo que dice el apóstol Saúl, Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versos 9 al 10.
Lo voy a leer primeramente en la Reina Valera. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Adón, del Señor, y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Estos sufrirán la pena de eterna destrucción y exclusión de la presencia del Maestro y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. Amén. Primera de Juan, primera de Johanán, o Juan, capítulo 3, verso 15. Queridos hermanos, primera de Juan 3, 15. ¿Qué dice así, queridos hermanos? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, queridos hermanos. Me pregunto entonces, ¿qué van a hacer con estos pasajes? Como estos, los predicadores del tormento eterno, lo que están enseñando y predicando en sus iglesias, en sus congregaciones sobre el tormento eterno. Ven a la congregación, ven a la iglesia, te dicen, ven, sirve al Eterno, si no irás a un lago de fuego, si no irás a un infierno eternamente, donde el Hasatán o el Satanás te estará persiguiendo, o tendrás un gusano que te estará metiendo, porque ¿qué tipo de enseñanza hay por ahí, queridos hermanos? Lo sé yo de antemano, ya lo he dicho antes, queridos hermanos, porque he estado enseñando mucho tiempo en ese tipo de congregaciones. Anteriormente, antes de conocer la verdad como actualmente la conozco. Estaba diciendo de que ¿qué van a hacer con estos pasajes? Estos predicadores de tormento eterno, los que están enseñando esto. ¿Por qué nunca los usan en sus sermones, o en sus enseñanzas, o en sus predicaciones? La respuesta es obvia. Ellos enseñan que los impíos tendrán vida eterna en el infierno, lo cual muchos saben que es una mentira. La vida eterna viene únicamente mediante la aceptación del sacrificio expiatorio del Masías. La vida y la muerte son términos opuestos y excluyentes. La vida eterna es para los justos y la muerte para los impíos. Esto se dice una y otra vez en todas las sagradas escrituras, centenares de veces. Un entendimiento correcto de este tema es casi una necesidad para la perseverancia espiritual. Por siglos ha sido la enseñanza de la iglesia oficial que el Creador, antes de crear al hombre, había preparado un gran abismo de fuego y terrores capaz de contener a todos los billones de seres humanos que él se propuso premeditadamente traer a la existencia con el propósito de arrojarlos allí. Y a ese abismo lo llamó infierno. Y que todas las promesas y amenazas de la Biblia fueron diseñadas para prevenir a cuantos fuere posible, un rebaño pequeño, de practicar el mal que haría de ese terrible lugar su hogar eterno. A los llamados cristianos se les ha enseñado por tanto tiempo que el fundamento de esa terrible blasfemia, falsa enseñanza, falsa doctrina contra el carácter y contra el gobierno del Creador
se encuentra en la Biblia, que por consiguiente, al grado en que esa creencia haga tambalear su fe, a ese grado se tambalea su creencia en la Biblia, como la revelación del verdadero creador. Pero la Biblia no enseña semejante cosa cuando se entiende correctamente. Vamos a aclarar de que la palabra infierno, queridos hermanos, es una palabra latina. En el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento, en el Tanaj, fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento, o mejor dicho, escritos apostólicos, o el Brit Hadashah, como también se le llama, en hebreo, arameo y griego. La palabra infierno es una palabra latina, seleccionada algunas veces por los traductores de la Biblia española para expresar el sentido de la palabra hebrea Sheol y de las griegas Hades, Gehenna y Tártaro. La palabra infierno en el español antiguo simplemente significaba oculto, escondido o cubierto. Y lo mismo en inglés. En la literatura inglesa antigua se hallan registros que hablan de infernar papas, es decir, poner papas en hoyos, y de infernar una casa, refiriéndose a ponerle techo. La palabra infierno, hell, en inglés, se usó entonces apropiadamente como sinónimo de las palabras enterrar y hoyo, para traducir la palabra Sheol y Hades, como significado a la condición secreta o bien oculta de la muerte. La palabra hebrea Sheol ocurre 65 veces en el Antiguo Testamento. En la versión Reina Valera, revisión del 60, se vertió la palabra Sheol como Seol. En vez de ser Sheol con SH, Seol con S nada más, 63 veces, y sepulcro 2 veces. Pero en la Reina Valera más antigua, del año 1934, Sheol se traduce sepulcro 31 veces. Sepultura como unas 13 veces, queridos hermanos. Infierno 11 veces. Abismo 3 veces. Profundo 3. Huesa 2. Hoyo profundo 1 vez. Y foso, o fosa mejor dicho, 1 vez. Si los traductores que hicieron la revisión del 1960 no hubieran estado comprometidos con el error, fíjate lo que te digo, habrían hecho más para ayudar al estudiante de la escritura que meramente transliterar la palabra hebrea Sheol y la griega Hades, como lo han hecho. Debieron haber traducido esas palabras. Sin embargo, queridos hermanos, nos ofrecen la palabra Sheol y Hades sin traducir, y así pueden llevar a algunos a suponer que estas palabras significan lo mismo que la palabra infierno, según su significado moderno. Su significado moderno pervertido en este caso. Su significado moderno pervertido. Sin embargo, cualquiera puede ver que si fue apropiado traducir la palabra Sheol tantas veces como sepulcro y sepultura en el 1934, no habría sido impropio traducirla siempre así en el 1960. Una peculiaridad que debe observarse al comparar estos casos
como haremos en breve, es que los pasajes en los que la idea de un tormento sería absurda, los traductores de la versión Reina Valera han usado las palabras sepultura u hoyo, mientras que en los demás casos han usado la palabra infierno. Y el lector entrenado por tanto tiempo en la idea del tormento eterno lee la palabra infierno y piensa en ella como que significa un lugar de tormento en vez de la sepultura o el lugar oculto, como bien acabamos de decir hace unos momentos atrás. Por ejemplo, comparemos el libro o el capítulo del libro de Job 14. Vamos a comparar Job, vayamos a las escrituras, Job 14, verso 13. 14, 13. ¿Qué dice así? Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Sheol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Y vamos a compararlo con el Salmo 9. Hemos dicho que íbamos a hacer una comparación con el Salmo 9, Salmos 9, 17, que dice así de esta manera, queridos hermanos y hermanas y televidentes queridos: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Yahweh o de Elohim o de Dios, para que podamos entender todo lo que nos escuchan de cualquier tipo de creencia. El primero dice: oh, ¿quién me diera que escondieses en el sepulcro? Y pone Sheol. Mientras que en el último dice: los malos serán trasladados al infierno. Sheol, la misma palabra. La palabra hebrea es la misma. Acuérdense que el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, el Tanakh, que solamente se escribió en hebreo, la palabra hebrea es la misma en ambos casos. No hay razón para que no se use la misma palabra sepulcro en ambos. Pero cuán absurdo sería que Job le pidiera al Todopoderoso que lo escondiera en un infierno de tortura eterna. ¿Amén o no amén? Sería algo absurdo completamente que Job le pidiera al Todopoderoso que lo escondiera en un infierno donde hay sufrimiento. Es que no cabe ni en la lógica. Como notamos antes, la palabra hebrea Sheol ocurre 65 veces en el Antiguo Testamento y en todos los casos significa lo mismo. No significa un lago de fuego y azufre, ni nada que se le parezca, en lo más mínimo. Todo lo contrario, en vez de un lugar de fuego ardiente, se lo describe en el contexto como un lugar oscuro. Vamos a leerlo en Job 10. Vamos a ver al libro de Job 10, versículo 21. Job 10, 21 dice así: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. En vez de un lugar donde se oyen gritos y lamentos, se lo describe en el contexto como un lugar de silencio. En vez de representar de manera alguna dolor y sufrimiento, el contexto lo describe como un lugar de olvido. Lo vamos a leer también en el Salmo 88. Salmos 88, queridos hermanos. Versículos 11 y 12. Dice así de esta manera: ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? 12.
serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Amén. Aquí está nombrando el salmista ese sepulcro. En el sepulcro, Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y podemos seguir leyendo versículos y textos, como por ejemplo en Eclesiastés, el predicador, capítulo 9. Eclesiastés 9, verso 10. Dice así, queridos hermanos: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. Sí, es el sepulcro. Amén. Es la muerte. A su nombre sea la gloria. Al nombre del Eterno, del Todopoderoso, de Yahweh sea toda la gloria, la alabanza, el honor. Te alaba mi alma, precioso, eterno, todopoderoso. Aleluya. El significado de Sheol es el lugar oculto, según se aplica a la condición del hombre en la muerte, en la cual todo está oculto, excepto para el ojo de la fe. De ahí que por asociación apropiada la palabra se usara a menudo en el sentido de sepultura. La tumba, el lugar oculto, o el lugar después del cual solamente los que tienen iluminado el ojo del entendimiento pueden ver una resurrección o la restitución del ser. Y nótese, queridos hermanos, particularmente, que esa misma palabra, Sheol, se traduce 31 veces como sepulcro, 13 como sepultura, y hoyo profundo, y fosa, 2 veces en nuestra versión Reina Valera antigua, por los mismos traductores, más veces que las que se tradujo infierno. En el caso del profeta Jonás, el lugar oculto o sepulcro era el vientre de un pez enorme, donde Jonás estuvo sepultado vivo, y desde donde clamó al Todopoderoso. Amén. Conocemos todos la historia del profeta Jonás. Ahora vamos a ver pasajes en las Escrituras en los que Sheol se tradujo como infierno en la versión Reina Valera. Vámonos al libro de Segunda de Samuel. Pasaje, he dicho, en los que Sheol se tradujo como infierno en la versión Reina Valera, en la versión Reina Valera antigua, en este caso. Segunda de Samuel, como estaba diciendo, capítulo 22. Segunda de Samuel 22, queridos hermanos, versículo 6. Dice así de esta manera: ligaduras del Sheol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En cortas palabras, me rodearon los dolores del infierno, como se traduce en la Reina Valera antigua. Una figura en la que se representa el dolor como llevando a uno a la tumba. Veamos también en el libro de Job, nuevamente el libro de Job, capítulo 11, queridos hermanos y queridos televidentes. Job 11, 8, dice así: es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Sheol. ¿Cómo la conocerás? El rastro del Todopoderoso es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Y si vamos al
libro de Salmos, capítulo 9, Salmos 9, 17, dice así de esta manera, queridos hermanos, Salmos 9, 17, los malos serán trasladados al infierno, la condición de muerte, ¿eh? Todas las gentes que se olvidan del poderoso. Que la aplicación de este pasaje que acabamos de leer pertenece a la era venidera. Es evidente, porque tanto santos como pecadores van al Seol ahora. Este pasaje indica que en el tiempo en que aplica, solamente los malos irán al Seol. Leamos también en el Salmo 55, 15. Salmos 55, versículo 15, que dice así de esta manera: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay malvados en sus moradas, en medio de ellos. Está diciendo, condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno. En los Proverbios 15, versículo 11, dice así, en la Reina Valera antigua: el infierno y la perdición están delante de Yahweh, cuanto más los corazones de los hombres. También en el mismo capítulo 15 de Proverbios, vamos a pasarnos al 24, versículo 24, que dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarlo del infierno abajo. Proverbios 23, 14. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Es decir, hermanos, la corrección salvará al niño de los caminos de vicio. La corrección salvará al niño de los caminos de vicio que llevan a una muerte prematura. Amén. Y eso es lo que el Eterno hace con nosotros: corregirnos para apartarnos de caminos malos. Isaías 14, 9, queridos hermanos, que dice: el infierno abajo se espantó de ti, te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Y si vamos en el mismo capítulo de Isaías que estamos leyendo ahora, a los versículos 11 y 15, la misma palabra Seol se traduce sepulcro. En Ezequiel 32, versículo 21, Ezequiel 32, 21, dice así, Ezequiel 32, 21: de medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes. En el versículo 27 de este mismo capítulo, la misma palabra Seol se tradujo también como sepulcro, ¿eh? En el libro de Amós, capítulo 9, verso 2: aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Pasamos también al libro de Habacuc 2, Habacuc 2, versículo en este caso 5, que ensanchó como el infierno su alma. Y podemos encontrar, queridos hermanos, como 35 pasajes en los que se tradujo Sheol como sepultura, sepulcro, huesa, fosa, hoyo o abismo, donde, si ustedes quieren, sobre todo los hermanos que vean esto en el grabado, si les da tiempo, pueden apuntar, anotar algunos de ellos, de estos 37, porque unos están en Génesis, Bereshit, capítulo 37, 35, en Génesis 42, 38, en Números 16. Bueno, si ustedes quieren, me lo escriben allí en el chat
o me escriben al correo electrónico que lo tienen arriba del todo, en la misma página donde ustedes están, aquí, escuchando aquí donde están congregados, que nosotros escuchando esta conferencia, ahí arriba del todo de la página tienen el correo electrónico, me escriben y yo les pongo todos estos textos, para no estar citándolos todos, estos 35. El infierno, queridos hermanos, en los escritos apostólicos, quiere decir en el Nuevo Testamento, en el mal llamado Nuevo Testamento, en los escritos apostólicos, la palabra griega, Hades, corresponde exactamente a la palabra hebrea Sheol. Como prueba, véase la cita del Antiguo Testamento, que hace el apóstol Kefa, Pedro, en la que se traduce Sheol como Hades en griego, e infierno en el español de Reina Valera del 1602. Iba a decir 1960, pero no, del año 1602. Según Hechos, capítulo 2, versículo 27, dice así: no dejarás mi alma en el infierno. Hechos 2, 27. De este pasaje bíblico, traducido así, en esta versión evangélica, versión protestante, y también en la católica, es que surge la frase del credo o enseñanza católico: descendió a los infiernos. Esto es una cita del Salmo 16:10, donde en la misma Reina Valera se traduce: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, aclarándose así que lo que se ha llamado equivocadamente el infierno no es otra cosa que el sepulcro, donde están todos los muertos, buenos y malos, y donde estuvo el Salvador por 3 días, donde estuvo el Masías por 3 días. Los que aman al Creador y quieren eliminarle la calumnia, esta falsedad que ellos van haciendo de hacer al Creador como un ser inmisericordia, como que no tiene misericordia, y cruel, cambiarán alegremente su punto de vista y aceptarán una explicación más razonable y más bíblica, que también elimina de la Biblia otras aparentes contradicciones. Lo anterior es un ruego en defensa del carácter del Creador, y humildemente suplicamos que todos esos predicadores, esos enseñadores y todo lo que oigan lo siguiente en este estudio, que están oyendo, televidentes, ya sea aquí en el vivo y en el directo, o luego cuando esté en el grabado o en el YouTube ahí subido, por su amor al Todopoderoso, estén dispuestos a recibir corrección y contribuir así a quitar esa deshonrosa calumnia contra nuestro Creador, siendo que las Sagradas Escrituras son, queridos hermanos, el producto del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, queridos hermanos, que habló a través de hombres inspirados. No puede haber contradicción en su testimonio. Rogamos a los televidentes que están viendo aquí ahora, o al oyente que nos vean o nos oigan, a mí en este caso, cuando esto esté en el grabado, que medite en estos pasajes, especialmente en Malaquías 4 y Abdías capítulo 1 verso 18, los cuales, como Malaquías 4 y Abdías 1 18, nos enseña que a los impíos no se les dejará ni raíz ni rama, sino que serán cenizas bajo los pies de los justos, y que serán como si nunca hubieran existido, hablando de los impíos, de los injustos, de los pecadores, porque su castigo será destrucción eterna. Segunda de Tesalonicenses, nos dice el apóstol Saúl, Pablo, segunda de Tesalonicenses, queridos hermanos, capítulo 1,
Si gustan leerlo juntamente conmigo, vayamos hasta segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Adón, del Señor, y de la gloria de su poder. No se puede contradecir la palabra. ¿Cómo puede entrar una enseñanza que luego se está contradiciendo con muchos y cientos de pasajes que están dentro de las mismas Sagradas Escrituras? En este versículo leído, la explicación correcta de pasajes aparentemente contradictorios, mientras que en Estados Unidos, queridos hermanos, dice el autor, donde he sacado este estudio tan maravilloso sobre esta enseñanza que estamos dando, mientras que él estuvo en Estados Unidos, el autor de este estudio, ya dijimos que es nuestro hermano. Bueno, luego cuando termine se lo digo, el nombre de los autores. Uno de ellos es nuestro hermano José Álvarez, Joseph Álvarez. El nombre del segundo autor, luego más tarde les digo cuál es. Mientras que estaba en Estados Unidos, dice él que sostuvo muchas discusiones públicas con ministros, con predicadores, sobre este tema. Y el siguiente es un pasaje que todos ellos han usado ignorantemente en estos debates. Queridos hermanos, aleluya. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Estoy leyendo Apocalipsis. Muchos de vosotros conocéis este pasaje. Empiezo otra vez. Está en Apocalipsis capítulo 19. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y del poderoso descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ellos siempre les decían a la gente que los que van a ser así atormentados son los pecadores, cuando lo que dice el pasaje es que son Hasatán o Satanás, la bestia y el falso profeta, los últimos de los cuales no son personas, sino símbolos de organizaciones falsas. La respuesta es sencilla, queridos hermanos. Nótese que en el verso 9, hablando de los impíos, dice: descendió fuego del cielo y los consumió. No dice que ese fuego los mantuvo vivos, ni los torturó para siempre, sino que los consumió. La definición de consumir es devorar y poner fin. Así, este pasaje está en plena armonía con todos los demás con relación al destino final de los impíos. Está en armonía, no se contradice con ninguno de los demás escritos y versículos que hay dentro de las Sagradas Escrituras, y no como otros que han traducido mal, que se están contradiciendo a otros. En cuanto al diablo, sin embargo, la frase por los siglos de los siglos en hebreo tiene un límite. Se refiere al tiempo que la cosa misma dure. Puedo darle a alguien un objeto y él podría preguntarme: ¿por cuánto tiempo lo puedo tener? Y yo le diría: oh, consérvalo para siempre. Eso significa mientras el objeto dure o mientras la persona viva. ¿Es o no es? Piense usted y respóndase usted a sí mismo. El mismo significado del texto relativo al diablo. Pero recuerde que dice que el fuego devora o consume a las personas impías, lo cual está en plena armonía
con el resto de las criaturas, que devora o consume, como el humo se disipa, como ese versículo que leímos hace ya buen rato cuando comenzamos con este estudio, queridos hermanos. Asimismo se consume y se disipará aquellos que van a ese lugar. Ya no existirán más, ya dejarán de ser. Daniel, en el libro de Daniel 12, Daniel 12, versículo 2, dice así como sigue: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este pasaje de Daniel no dice tortura eterna o sufrimiento eterno, como interpretan los predicadores modernos. Dice vergüenza perpetua. El diccionario de Webster define vergüenza como los sentimientos o acciones de una persona hacia algo que considera bajo, indigno o inmerecedor de consideración. Esto significa simplemente los sentimientos o las acciones de la gente hacia los impíos, y no tiene nada que ver con tortura o con sufrimientos sin fin de esas personas impías. Dejemos el pasaje como está y creamos exactamente lo que dice, y no tratemos de añadirle algo diferente que pueda difamar el carácter del Todopoderoso. Él es amoroso, Él es gentil, Él es bondadoso, Él es toda misericordia, hablando del carácter del Todopoderoso. Queridos hermanos, no estemos difamando, no estemos creyendo una falsa doctrina de lo que no es el Todopoderoso. Amén. Mateo capítulo 25, verso 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso lo dice en la versión de la Reina Valera del 1960. Si los impíos fueran atormentados para siempre en un infierno, ellos también tendrían vida eterna. La recompensa de los justos es la vida eterna, pero nunca se le aplica tal término a los impíos. Al contrario, queridos hermanos, se nos dice: ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Lo leímos antes en 1 de Juan capítulo 3, verso 5. La vida eterna que da el Creador se le infunde a la persona mediante la permanencia del Ruach, del Espíritu Santo en ella, el cual ningún impío tiene ni tendrá, y por lo tanto no podrá jamás tener vida eterna, no importa dónde se encuentre. Este pasaje nos dice que los impíos tendrán un castigo eterno, pero no nos dice cuál será ese castigo. Otros pasajes nos dicen cuál será ese castigo, y todos concuerdan en decir que será la muerte, la destrucción, la aniquilación, el dejar de ser. Amén. Si nuestros tribunales tuvieran el poder de matar a un hombre y dejarlo muerto por 5 años para luego traerlo de nuevo a la vida, su castigo sería un castigo de 5 años. Lo mismo sucedería si el castigo fuera de 50 años. Los impíos irán a esta clase de castigo para siempre. Es eterno, porque una vez que sean destruidos, nunca más volverán a ser resucitados, como dice el profeta. Serán como si no hubieran sido. Queridos hermanos, dice en Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48, así de esta manera:
Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino del Todopoderoso con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un versículo muy conocido, donde muchos de ellos se han apoyado para hacer esta creencia y difamar su falsa creencia. Quisiera preguntar, queridos hermanos, primeramente, ¿cómo estáis? Porque tengo mucho rato dando el estudio, mas no os veo hablar mucho, que digamos, ni con un amén, ni con nada. Espero no estar aburriendo a ninguno de vosotros y que esta enseñanza esté siendo de edificación para cada uno de ustedes. Amén. Si quieren, sigo, queridos hermanos. Si no, no pasa nada, hago una segunda parte. Quedarme, ya me queda muy poco. Yo por mí seguiría otro poco más, en vez de hacer una segunda parte, ya que... listo. Listo, hermana. Te estoy leyendo. Pues nada, pues seguimos entonces. Seguimos otro poquito más, que ya nos queda, que no nos queda ya mucho más para terminar con este estudio. Me gustaría terminarlo porque es un poco de tontería, con perdón de la palabra, hacer una segunda parte cuando ya casi lo estoy terminando. Si usted tiene una Biblia, estoy siguiendo, queridos hermanos, con referencias marginales a los lados, notará que hay un numerito o una letra pequeña al lado de la palabra infierno, que lo refiere al margen donde dice Gehenna. Todo diccionario bíblico le dirá que la palabra Gehenna o Gehenna es el nombre del valle que colinda con Jerusalén, por el sur, conocido también como el valle de Hinnom. En ese valle era que se echaba toda la basura de la ciudad y también los cadáveres de asnos, camellos y otros animales. Constantemente se mantenía el fuego ardiendo para consumir esos cadáveres, mientras que alrededor donde el fuego no consumía toda la carne, los gusanos estaban constantemente, y de ahí es el significado del gusano, ese que nunca muere. No es que haya un gusano realmente atormentando eternamente a los que están dentro de ese fuego. No, se han malinterpretado mal porque no se conoce, queridos hermanos, el significado de la palabra Gehenna y de dónde viene el Gehenna. Amén. Mientras que alrededor donde el fuego no se consumía toda la carne, los gusanos estaban constantemente consumiendo lo que quedaba, consumiendo aquello que estaba ahí quedando. Amén. Busque la palabra Gehenna en el diccionario de Webster y allí le podrá decir lo siguiente: el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, amén, donde se arrojaban desperdicios y se mantenían fuegos ardiendo constantemente para prevenir la pestilencia. Por lo tanto, un lugar de crematorio. Eso era exactamente lo que se refería el maestro, ni más ni menos. Él dijo Gehenna o Gehenna, y eso es lo que usted encuentra en la forma griega, que en nuestra versión valera incorrectamente tradujo como infierno. Esto del gusano lo he dejado un poquito más concreto, un poquito más explicado, porque hace poco me hicieron esa misma pregunta, que sí que quedaba claro el tema del infierno, hermanos, pero no entendía por qué decía el infierno, sobre el tema del infierno en ese versículo, sobre el tema del gusano que nunca deja de ser, o que nunca muere, el gusano que nunca muere. Y para poder entender todos esos tipos de conceptos hay que saber la explicación
dentro de la historia de lo que pasaba allí en Israel con el tema del Gehenna, que allí había gusanos que se comían la carne que restaba, que no se había quemado con el fuego del Gehenna. ¿Amén? Como acabo de estar explicando. Que en otro momento, si quieren, puedo profundizar un poco más. Pero yo creo que ha quedado bastante claro. Cuando el autor de este estudio estuvo viviendo en Jerusalén, hace más o menos alrededor de 30 años o más, los fuegos todavía ardían en ese valle. Desde entonces, sin embargo, los camiones han tomado el lugar de los asnos y los camellos, que se usaron por miles de años previamente, y debido a lo rocoso del suelo, se hacía imposible sepultar los cadáveres de esos animales. Por eso disponían de ellos en ese profundo valle. Leamos en Lucas 16, 19 al 31, ya todos lo conocen, la parábola del Lázaro y el rico. De Lázaro, el mendigo, y el rico. Todos bien la conocemos. Este es el pasaje que más a menudo usan los defensores de la doctrina del infierno, del tormento eterno, para inspirar miedo al tormento eterno. Ahí en la internet, en el YouTube, tengo colgado un vídeo explicando bien este asunto de la parábola del rico y de Lázaro, el mendigo. Pero bueno, ahora también voy a explicar otro poquito más para dejar claro, muy claro, el tema este que estamos hablando en esta noche, del infierno. Amén. Estaba diciendo, queridos hermanos, de que para inspirar miedo al tormento eterno en el corazón de la gente, rebajando así el carácter del Todopoderoso, usan este pasaje, a quien todas las escrituras proclaman como un Padre misericordioso y amante, y con este pasaje lo están rebajando, lo que es realmente el Creador. Están reclamando ellos que este relato del rico y Lázaro es un hecho literal y que aplica a todos los justos y a los impíos, quienes serán tratados según se indica en el relato. Sin embargo, no se dice una palabra allí acerca de buenos y malos, ni de que uno fuera justo y el otro impío, solamente que uno era rico y el otro pobre. Por consiguiente, si esto fuera un hecho literal y no una parábola como él en realidad, queridos hermanos, ese sería el destino de todos los ricos y el futuro de todos los pobres. Además, si esto describe el futuro de todos los justos y los impíos, como reclaman, entonces el cielo y el infierno están tan cerca que se pueden ver y hablar el uno con el otro, de un lado al otro lado, como pasa ahí en el relato de rico y Lázaro, en esta parábola. Pero como no es real, queridos hermanos, pues no es así. Y las desafortunadas personas que estuviesen en el infierno podrían reconocer a sus parientes en el cielo y pedirles que vinieran al infierno a ayudarlos, como lo dice en el versículo 23. Ciertamente el cielo no sería un lugar tan placentero en el cual estar cuando la gente que lo conoció a usted estaría suplicándole que fuera ya al infierno para refrescar sus lenguas en las llamas. Además, Abraham le dijo a Lázaro que los que estuvieron en el cielo no podían ir al infierno y ayudar a la gente porque había un abismo entre ellos. Lo pueden leer en el versículo 26. Así que no habría satisfacción ni alegría en el cielo por causa de la agonía de los infortunados en el infierno. La verdad, queridos hermanos, es que esta es una parábola acerca de los judíos y los gentiles.
como demostraremos aquí ahora. Y no es un hecho literal que puede arrojar reproche sobre el carácter de un creador sabio y misericordioso y destruir los placeres de la vida eterna para los justos. Para probar, queridos hermanos, que es una parábola, el capítulo 15 de Lucas, versículo 1 dice: se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. En Mateo capítulo 13 versículos 34, momentito, querido hermano, que me salí del chat, voy a entrar y ya les leo este versículo de Mateo. No quiero estar fuera porque quiero estar leyendo lo que ustedes me pueden estar diciendo o comentando. Y se había salido mi usuario en el chat. Bueno, estaba diciendo que iba a leer Mateo 15, 34. No, Mateo 13. Mateo 13, 34, queridos hermanos. ¿Dónde dice así? Mateo 13, 34. Ya lo tengo aquí. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Amén. Y sin parábolas no les hablaba. Si nos dice que él solamente le hablaba a la multitud, cuando había mucha gente, en parábola. Por lo tanto, esa era una parábola, porque él le estaba hablando a la multitud. Al principio, perdón, al principio del capítulo 16 tenemos la parábola del mayordomo infiel, que generalmente se entiende y se admite que es una parábola, que la nación judía cuya mayordomía se le quitó. En el versículo 3, ese mayordomo dice: no puedo cavar y mendigar me avergüenza. Los judíos, en su dispersión por todo el mundo, después de haber perdido su mayordomía, no han sido cavadores, esto es, agricultores, ni han sido mendigos, sino que han bregado con mercancía y han hecho amigos de las injustas riquezas, tal como establece esa parábola. De igual manera, en la parábola del Lázaro, del mendigo Lázaro y el rico que murió representa espiritualmente a la nación judía, y el pobre Lázaro, fíjate lo que te digo, representa a los gentiles. Y esto lo demostraremos. La mayordomía se le quitó a la nación judía, y ellos fueron llevados cautivos a todas las naciones. Lo puedes ver en Lucas 21, 24. Han estado bajo el fuego de la persecución. Han sido saqueados y asesinados, destruidos en cámaras de gas, escribillados y aprisionados durante este periodo de los tiempos de los gentiles. Yahweh dijo en Levítico 26, 21, así de esta manera: los esparciré entre sus enemigos y sacaré la espada tras ustedes para castigarlos 7 veces más por sus pecados. Y luego leemos también en Deuteronomio capítulo 32, 24, dice concerniente a los judíos: serán quemados con hambre y devorados por calor ardiente y por amarga destrucción. Todo esto les ha sucedido durante el transcurso de los tiempos. Verdaderamente entraron en un mundo de castigo, como se describía en la parábola. El pobre representa a los gentiles. En Efesios, dice el apóstol Saúl Pablo, capítulo 2, Efesios 2, 11 y 12. Dice así: recuerden pues que ustedes eran en otro tiempo gentiles,
en la carne, que en ese tiempo estaban sin el Masías, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin poderoso en el mundo. Aquí se habla de Israel como de un hombre rico y de los gentiles como sin esperanza y sin el Todopoderoso. El verso siguiente, que es el 13, se dice que se han hecho cercanos por la sangre del Masías. En Romanos también nos dice en el capítulo 6, Romanos 6, 10 y 11, se habla de los gentiles como sigue. Dice así: pero en cuanto a que murió, murió para el pecado una sola vez. Por tanto, cuéntense ustedes muertos al pecado, pero vivos para el poderoso, vivos para Elohim. Así es como mueren los gentiles, entre comillas, el pobre, y luego son recibidos a las bendiciones del seno de Abraham, injertados en el olivo verde en Israel, como lo fue el pobre de la parábola, quien en esta parábola comía de la migaja que caían en la mesa de rico, la mesa judía. Dice en Romanos 3, porque a ellos les fueron encomendados los oráculos del poderoso. Y también en Efesios capítulo 2, verso 14, podemos leer o leemos de la pared divisoria, aquella pared que divide entre los judíos y los gentiles, tal como se habla en Lucas 16, 26, de un abismo tal que nadie puede pasar de un lado al otro en la parábola. Además, queridos hermanos, el rico, entre comillas, el pueblo judío, dice que tiene 5 hermanos, y lo puedes leer en el versículo 28, lo cual se refiere a las 5 sectas religiosas entre los judíos de aquel tiempo. Es decir, te voy a decir los 5 sectas que había en aquella época, las 5 sectas religiosas que había en aquella época: los fariseos, saduceos, herodianos, esenios y nazarenos. Los últimos 2 versos de esta parábola muestra otra vez que tiene que ver con los judíos, y que estos 5 hermanos eran judíos, porque dice: pues si no oyen a Moshe, pues si no oyen a Moisés, tampoco, fíjate ahora lo que dice, se persuadirán si uno se levanta de los muertos. Y ellos no se persuadieron, queridos hermanos, después de la resurrección del Masías, que levantó de los muertos. Amén. Su nombre, gloria. A su nombre sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Queridos hermanos, aquí concluyo, después de haber terminado de explicar la parábola del rico y Lázaro. Esto, para este hermano que ha entrado ahora nuevo, que pone ahí David Aguirre, ha sido una conferencia que hemos tenido de enseñanza de un tema de la Sagrada Escritura. Lo dejaremos aquí dentro del canal de televisión en grabado, para que ustedes, los que no lo han visto, los que no han podido estar atentos, los puedan ver en otro momento. Ha sido una conferencia donde hemos tratado el tema del infierno, que es y si es real lo que están enseñando hoy día. Y ya hemos visto que no. Amén. Bueno, queridos hermanos, acaba de terminar la enseñanza. Yo sé que me he alargado un poco, queridos hermanos, pero quisiera saber, antes de terminar y antes de cerrar el programa de conferencia en vivo y en directo, de este programa nuestro de la televisión, cadena de televisión Pescadores para Yeshua el Mesías, si alguno de ustedes, queridos hermanos, tiene
alguna petición de oración y nos ponemos en oración y oramos por esa petición que usted tenga. Alguna petición de necesidad de oración, ya sea por salud, ya sea por trabajo o cualquier tipo de petición que usted tenga. Escríbanla ahí en la sala de chat, yo la leo y cuando la lea, querido hermano, porque esto es un poquito lento, pues podremos orar por esa petición que usted está ahí escribiendo. A ver, dice nuestra hermana Rocío, mi esposa, en este caso, que oremos por una amiga de ella que se llama Mila. Listo, hermana. Y también nuestra hermana Miledis, que oremos por su hijo Aníbal, que está enfermo. Listo, hermana. ¿Alguien más tiene alguna petición más? Y así oramos por todas estas peticiones. Sí, por salud. Ok, listo. Listo, Rocío, listo. ¿Alguien más? Si nadie más, comienzo a orar por estas peticiones. Yahweh Todopoderoso, tú eres el Shaddai, tú eres nuestro Adonai, no hay otro como tú, bendito eterno de los cielos. Padre mío, te presento estas peticiones que han pedido aquí mis hermanas. En este caso han sido dos hermanas, Padre mío. Mi hermana Miledis, allá en Venezuela, que pide por su hijo, Padre mío, llamado Aníbal Guineo. Padre celestial, tú sabes quién es, tú lo conoces bien. Bendito Yahweh, te pido por salud, porque dice nuestra hermana, tu hija, Padre mío, que está enfermo. En el nombre de tu hijo amado y Kadosh, Padre mío, Yahushua Hamashiach, yo te pido por él. Tú sabes dónde está la condolencia, tú sabes dónde está la enfermedad. En el nombre de Yahshua Hamashiach, oh Padre celestial Yahweh, Padre mío, te pido por Aníbal. Padre mío, tú eres el Todopoderoso. Donde no llega la mano de los médicos, donde no llega la mano de la ciencia, ahí llegas tú. Ahí llega tu mano, poderoso Padre celestial. En el nombre de Yahshua Hamashiach, oh Padre celestial, trae sanidad y salud sobre esa vida, Padre mío, del hijo de mi hermana, Padre celestial. Padre mío, también te pido por la amiga, Padre mío, de mi compañera, de tu hija Rocío, Padre mío, aleluya. Oh precioso Padre celestial, bendito Abba, Abba Kadosh Yahweh. Te pido por milagros, por Mila, Padre mío. Te pido por sanidad, por salud en su cuerpo. Padre celestial, da igual que esté en otra fe distinta a nosotros, da igual que aún esté dentro de la fe cristiana, evangélica, pentecostal, Padre mío, pero es amiga nuestra, Padre mío. Te pido por ella, oh Padre celestial. Oh Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro poderoso, en el nombre de tu Hijo amado y Kadosh, Yahshua Hamashiach, Padre celestial, te pido por estas dos peticiones, Padre mío, haciéndose siempre tu voluntad y nunca la nuestra. Padre celestial, por los que somos de España, que estamos aquí en este lugar, como es Javier, Padre mío, como es Rocío, Padre mío, y también este visitante que nos visita hoy, con el sobrenombre también de Hey, Padre mío, aleluya. Te pido también por los sueños y por el descansar de cada uno de nosotros, porque aquí ya es tarde, faltan menos de 5 minutos o 5 minutos para las 12:30, Padre mío. Te pido por el descansar y por los sueños de cada uno de nosotros, Padre mío. En el nombre de Yahshua Hamashiach, oh Padre celestial, te doy gracias por esta enseñanza, oh Padre mío. Te pido, Padre celestial, que cuando la escuchen en el grabado llegue, Padre mío, a los corazones, Padre mío. Aleluya, que dé efecto, Padre mío, porque esto es sembrar, Padre mío, la buena y sana doctrina, Padre mío. Sembrar tu palabra, que es la semilla perfecta, Padre mío, y que caiga en buenos corazones, Padre mío,
en buena tierra que son nuestros corazones mismos, Padre mío. Bendito Yahweh, nos despedimos de este lugar, de esta conferencia en vivo y en directo que hemos tenido, con este estudio, Padre mío, pero nunca nos despediremos de tu bella y poderosa presencia, poderoso Yahweh. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia y por todo lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y sigue bendiciendo este ministerio, poniendo también más ministros que se puedan ofrecer, Padre mío, para ayudarme a llevar este ministerio de la predicación de la Sagrada Escritura por este medio de la televisión, Padre mío. Oh bendito Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Queridos hermanos, queridos Ajim, hermanos y hermanas, Yahweh los bendiga mucho y hasta pronto. Me despido de ustedes. Hasta pronto, me despido de ustedes. Mañana tenemos la conferencia también. Hoy, a la misma hora más o menos, de 10:30 a 11 de la noche, hora española, que en Venezuela serían las 6 de la tarde casi, de 5:30 a 6 de la tarde allá en Venezuela. Digo hora Venezuela por la razón, queridos hermanos, que mañana nos traerá la conferencia nuestro hermano Gilbert Colina, moré y pastor de una congregación, hermana nuestra y amigo mío personal. Así que mañana le tocará a él traer una enseñanza preciosa como Yahweh siempre nos pone en nuestros corazones. Yahweh lo bendiga mucho. Hasta mañana. Elohim, Yahweh mediante.